Y dice, ya estamos acabando, ahora que hablas de músicos, ¿qué piensas de Rita Guerrero? Víctima de la estupidez, ¿no? Ella y Amparo Ochoa. Amparo nunca me gustó, siempre me pareció que su voz era enormemente estridente, lo siento, estábamos viviendo en el mismo mundo de la música folclórica y canto nuevo. Luego ella hizo mucha mancuerna con Palomo Gavinar, con Gabino Palomares, que con ese sí recorrí incluso lugares y dimos conciertos juntos y demás. Y siempre allí que su canción de La Malinche es lo más horroroso y de nacionalismo barato que se ha escrito en la historia. Pero tanto Amparo Ochoa como Rita Guerrero se dejan morir por no atenderse médicamente y atenderse con charlatanerías pseudomédicas, no recuerdo cuál. Rita tenía una voz excepcional, Rita tenía una voz absolutamente excepcional y era una de las que dentro del rock tenía más cuerpo como voz, ¿no? Julieta Venegas, pues es una cosita y podía estar cantando pop a nivel Rihanna de Alibaba, ¿no? De AliExpress y más o menos saldría. ¿Quién tenía una voz así? Nina Galindo, pero Nina Galindo estaba más en el blues, pero Nina Galindo tenía una voz absolutamente impresionante y Rita era la otra gran voz, equiparable, y pues para muchos era equiparable, no en el tipo de voz, sino en la fuerza y en la presencia de su voz a Dolores O'Riordan de Cranberries, ¿no? Son más o menos contemporáneas. Entonces, a mí me dolió mucho la muerte de Rita Guerrero, sobre todo por eso, porque fue víctima de la charlatanería, de las creencias irracionales sobre la medicina, cuando podrías probablemente haber vivido más tiempo, ¿no? No sé. Pero como cantante de rock me parece de lo más importante, de las voces más importantes. Estaba yo tratándome de acordar de la otra gran voz que es Cecilia Toussaint, que fue Cecilia Toussaint, es que no hubo proyección a largo plazo de estas cantantes, ¿no? O de Emilia Almazán, que actualmente sigue siendo profesora, y que nunca hizo otro disco que no fuera sesiones con Emilia, con Roberto González y Jaime López, que sigue siendo uno de los mejores discos de la historia del rock mexicano, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué Emilia Almazán no siguió cantando si tenía esa voz maravillosa? No, pues es profesora de escuela, o ya no lo será, ya se habrá jubilado, que aquí la gente de mi generación se jubilaron todos menos yo.